Bueno, hola. Hoy vamos a trabajar con la clase sobre perspectiva biográfica y abordajes cualitativos. Un poco la idea de la clase va a ser recuperar tanto las perspectivas teóricas como algunas cuestiones técnicas vinculadas a la perspectiva que tienen que ver con el uso de las entrevistas biográficas o también llamadas entrevistas de historia de vida. En primer lugar, nos gustaría, señalar, me parece interesante señalar, un poco el origen de la perspectiva biográfica. Cuando hablamos de la perspectiva biográfica, hablamos de una perspectiva que surge en la Escuela de Chicago, en Estados Unidos, en los años 20, al calor de una investigación que realizaron, entre otros investigadores, dos investigadores de la Escuela de Chicago que se llamaban Thomas y Snaniecki, que realizaron una investigación sobre las problemáticas que tenían que ver con la situación de la ciudad de Chicago en ese momento. Chicago había, transitado una inmigración muy importante de personas que venían de Europa del Este y había una gran conflictividad social en la sociedad, pues justamente por todas cuestiones que tenían que ver con las costumbres que tenían, las diferentes costumbres que tenían los pueblos de esos países y que los inmigrantes traían a la ciudad de Chicago por los diferentes hábitos, y había como muchos conflictos. Entonces, en ese contexto es que Thomas y Snaniecki, desde la Universidad de Chicago, realizaron una investigación para tratar de comprender lo que se llama la perspectiva del actor. Seguramente en las otras clases ustedes recordarán que hablamos de la importancia de recuperar las acciones sociales, las representaciones sociales, que esta cuestión de que los métodos cualitativos implican o permiten comprender en profundidad las acciones de los sujetos, las representaciones, las motivaciones, y es entonces que en este contexto Thomas y Snaniecki realizan una investigación a partir de historias de vida. La idea entonces es que intentan recuperar las historias de vida de estos inmigrantes europeos en Chicago. Y, publican sus investigaciones en el tercer y cuarto tomo de un libro que se llamó El campesino polaco en Europa y América. Entonces, es a partir de ese libro y de la publicación de ese libro que se puede decir o pensar que la perspectiva biográfica, en tanto perspectiva, tiene su origen en las ciencias sociales. Bien, ¿por qué hablamos de perspectiva y no hablamos de método o no hablamos de técnica? En este caso, porque la perspectiva biográfica tiene una manera particular de comprender la realidad. Y esa manera particular de comprender la realidad tiene que ver con la inclusión de la temporalidad en el problema de investigación. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando pensamos estudiar, hacer una investigación desde la perspectiva biográfica, tenemos que incluir en el mismo problema de investigación la cuestión del tiempo, la cuestión del cambio social, la cuestión del antes y el después. Es decir, para utilizar la perspectiva biográfica es fundamental comprender un problema de la realidad social que implique el análisis del cambio social, el análisis del antes y el después, como recién decíamos. ¿Por qué? Porque tiene una mirada procesual, una mirada que implica recuperar el problema de la realidad social a lo largo del tiempo. Analiza, por ejemplo, las transiciones de las personas desde una etapa a otra. Ejemplos que podemos dar para que se entienda cuando uno quiere analizar las transiciones de la juventud a la adultez, por ejemplo. Cuando uno quiere analizar cómo viven las personas esa transición, uno recupera trayectorias vitales en el marco de la perspectiva biográfica. O cuando uno quiere ver, por ejemplo, cómo afecta una situación contextual particular a las personas y a las trayectorias de las personas. Por ejemplo, en una situación particular podemos pensar en una crisis, la crisis del 2001 en Argentina, o la crisis de 1929 a nivel mundial, ¿no? Y podemos ver cómo esa crisis impactó, o más que impactó, por la palabra impactó es más cuantitativa, contribuyó a transformar esas trayectorias vitales, esa vida de las personas. Entonces, la perspectiva es una perspectiva justamente porque tiene una manera particular de comprender la realidad, que implica necesariamente esta cuestión de
incorporar la transición, el pasaje de las personas, el antes y el después, las diferentes etapas en la vida de las personas. O sea, incluye necesariamente la temporalidad en la pregunta de investigación, en el problema de investigación. Si tuviéramos que dar una definición de perspectiva biográfica, bueno, primero podemos decir que hay como, después de los años 20, y digamos en sintonía con los métodos cualitativos en general, la perspectiva biográfica deja de ser utilizada. En los años 30 es un poco utilizada por la antropología y no tanto por la sociología, y en los 40, digamos, pierde un poco de relevancia en términos de investigación, en tanto que, digamos, comenzó a desarrollarse con mayor profundidad los métodos cuantitativos que intentaban en un contexto de guerra, de entreguerras, tener, digamos, poder ofrecer datos cuantitativos respecto de determinadas cuestiones que tenían que ver con las poblaciones, como la cantidad de población, como el sexo de las personas que habían, digamos, sobrevivido a la guerra, la conformación de las familias, etc. Entonces, en los años 40, en el marco de lo que se llamó la Escuela de Columbia, hubo un gran desarrollo de investigaciones que, digamos, tomaron de alguna manera mucha importancia, y los métodos cualitativos en líneas generales y la perspectiva biográfica en particular tuvo un menor desarrollo. Y es recién a partir de los años 60 o los 70 que la perspectiva biográfica junto con los métodos cualitativos comienza, digamos, se vuelve a utilizar la perspectiva biográfica y los métodos cualitativos. Y entonces lo que vamos a encontrar es que, digamos, hay un amplio desarrollo en todos los países europeos, y entonces cuando pensamos en la perspectiva biográfica pensamos en un conjunto de investigadores y de referentes que son conocidos y que provienen de países europeos, y también pensamos en referentes de Estados Unidos. Si pensamos en principio, para empezar a conceptualizar qué es la perspectiva biográfica, podemos decir, siguiendo a un autor español que se llama Pujadas Muñoz, que la perspectiva biográfica ha sido conceptualizada como un enfoque que intenta comprender la realidad social a partir de aprender la trayectoria vital del actor social, sus experiencias y su visión particular, y se preocupa por interpretar el particular contexto en el que tiene lugar. ¿Qué quiere decir esto, esta definición, eso que estamos diciendo, que ustedes van a poder ver en el slide número 4 de la presentación en PowerPoint? Justamente que la perspectiva, en tanto perspectiva, permite comprender la realidad, incluyendo en esa realidad la temporalidad, pero a su vez que tiene una técnica esa perspectiva específica, y la técnica específica que tiene la perspectiva es la técnica de entrevistas de historia de vida. ¿Por qué? Porque la entrevista de historia de vida permite recuperar la trayectoria vital del actor social. Ahora bien, no se trata solo de recuperar la narración del actor social respecto de su vida, sino también de considerar que esa vida fue desarrollada en un particular contexto, que puede ser un contexto nacional o puede ser un contexto histórico, y es entonces el contexto en el que se desarrolla esa vida que también es importante considerar a la hora de analizar esas trayectorias vitales en el marco del problema de investigación que se tiene. Si pensamos por ejemplo, en los referentes, los profesores referentes de esta perspectiva en términos de países europeos, podemos señalar a Daniel Berthaud y a Francis Godard de Francia, podemos señalar a Franco Ferrarotti de Italia, podemos señalar a Schitze, Diane Rosenthal, Colli de Alemania, y después de España podemos señalar, digamos, en los trabajos de Marsal y del profesor Pujadas Muñoz. Y en cambio, si pensamos en Estados Unidos, y ahí me parece que hay que hacer una distinción, en Estados Unidos lo que sucedió fue que la perspectiva biográfica de alguna manera fue subsumida con el tiempo en lo que se llama la perspectiva del curso de vida. ¿Qué significa? Los estadounidenses o los norteamericanos lo que hicieron fue hacer promover el desarrollo de investigaciones mixtas, en las que, además de
incluir las entrevistas de historia de vida que estamos señalando, se desarrolla investigaciones cuantitativas a partir de calendarios estadísticos en los que se va recuperando la vida de las personas a lo largo del tiempo. Entonces, habitualmente lo que, digamos, en Estados Unidos es más habitual encontrar investigaciones de curso de vida, es decir, investigaciones mixtas que de alguna manera lo que hacen es combinar investigaciones cuantitativas con investigaciones cualitativas. Pero en Europa se siguió desarrollando una fuerte línea de trabajo más cualitativa, ¿sí? Y son estos autores que recién mencionábamos quienes son los referentes principales de la perspectiva. Entonces, un poco como para cerrar esta idea, es importante saber que lo que la perspectiva biográfica permite es un análisis de la articulación y tensión que se da a lo largo del tiempo entre la trayectoria, el mundo de las decisiones y las acciones individuales y los condicionamientos externos. Es decir, uno puede pensar que la perspectiva biográfica permite la articulación y tensión a lo largo del tiempo de la trayectoria vital en un contexto particular. Y un elemento importante que me parece que vale la pena mencionar es la cuestión de la contingencia. Durante muchos años la contingencia no se incluía en los estudios biográficos y a partir de los años 70 y a partir fundamentalmente de los años 80 surge toda una línea de investigación que señala que cuando pensamos en el tiempo no tenemos que pensar en un transitar horizontal, como una línea de tiempo de los estudios históricos, sino que también existen momentos en la vida de las personas en los que se pueden producir bifurcaciones. Estos estudios tienen que ver con lo que se llaman los estudios de la contingencia, es decir, estudios que señalan que en las investigaciones biográficas es importante incorporar la posibilidad de la contingencia. Esa contingencia es importante ¿por qué? Porque a veces lo que hace es inscribir una bifurcación, un punto de inflexión en las trayectorias que se están analizando. Y vemos un par de ejemplos para que se entienda. Cuando hablamos de contingencia, la contingencia puede ser externa al sujeto. Por ejemplo, un terremoto que hace que una persona que venía construyendo una trayectoria vital determinada tenga que cambiar esa vida porque, por ejemplo, pierde a la mitad de su familia. Entonces, tiene que revisar esa trayectoria y volver a empezar o construir una trayectoria distinta. Entonces, ese acontecimiento externo que no era previsible puede ser inscrito como una bifurcación, como un punto de inflexión que hace que la persona tenga que repensar, revalorizar y redireccionar esa trayectoria que venía desarrollando y que esperaba seguir desarrollando de la misma manera. Pero también hay veces en que los acontecimientos contingentes no son externos al sujeto, sino son internos. ¿Qué quiere decir que son internos? Por ejemplo, la muerte de un familiar. Cuando se produce la muerte inesperada de un familiar, a veces también, digamos, la vida que uno venía construyendo y desarrollando tiene que ser revisada y eso implica que uno redirecciona la trayectoria que venía realizando. Entonces, los análisis de lo contingente y de la bifurcación son también elementos muy trabajados en el marco de la perspectiva biográfica y es muy importante considerarlos a la hora de pensar una investigación biográfica y a la hora de recuperar esa bifurcación en las trayectorias y en las entrevistas de historia de vida que vamos a desarrollar. Ahora bien, cuando pensamos en una trayectoria vital, la historia de vida de una persona, no podemos pensar solamente en una historia, por ejemplo, la historia laboral. Porque en realidad las personas no son solamente trabajadores o no son solamente estudiantes o no son solamente madres o no son solamente activistas religiosos o no son solamente militantes políticos. Digamos, las personas y las historias de vida de las personas, digamos, son un conjunto de todas esas subhistorias. Entonces, cuando hablamos de trayectorias vitales o de historias de vida, pensamos en la conformación de esas historias de vida como una articulación y tensión de esas diferentes trayectorias vitales. En la filmina
número 6, ustedes tienen ahí un ejemplo de una trayectoria vital en la que van a encontrar que pusimos 3 subhistorias o 3 trayectorias que se subsumen en esa trayectoria vital. Entre ellas tenemos la trayectoria laboral, la trayectoria educativa, la trayectoria familiar. Claro que esto es un ejemplo. Cuando uno piensa en investigación, depende del problema que se esté planteando y que quiera aprender, el tipo de subhistorias que va a analizar. Una cosa es analizar las trayectorias laborales de determinados trabajadores que vivieron un proceso de reestructuración empresarial y fueron desvinculados de una empresa por esa reestructuración o cierre de la empresa, y otra cosa es un análisis, por ejemplo, las trayectorias políticas de un conjunto de personas que atravesaron una dictadura militar, ¿no? Entonces, depende cuál sea el problema de investigación, cuáles van a ser esas subhistorias que vamos a mirar en particular. La realidad es que uno, cuando hace una investigación con perspectiva biográfica, no puede realizar un análisis de toda la trayectoria vital de la persona, porque eso es algo imposible. Entonces, enfoca la mirada en una línea biográfica, en una subhistoria que tiene que ver directamente con esa pregunta de investigación que uno se hace, y va viendo cómo esa subhistoria de alguna manera fue construida en relación con las otras subhistorias. Entonces, si yo voy a hacer un análisis de trayectorias laborales, seguramente voy a ver que la trayectoria laboral de ese grupo de personas que yo estoy tratando de recuperar puede explicarse por la trayectoria educativa que realizó ese grupo de personas, porque sabemos que las trayectorias educativas muchas veces posibilitan la inserción en el mercado de trabajo y habilitan o no habilitan determinadas posibilidades en el mercado laboral, pero también tiene que ver con la familia, porque depende de la familia y del grupo familiar en el que esa persona nace, el tipo de trayectoria educativa que realiza, si va a una escuela privada, si va a una escuela pública, si va a una escuela con jornada extendida de 8 horas o va a una escuela de 5 horas. Y también la formación que va desarrollando en la escuela primaria, secundaria, si va a la universidad o no va a la universidad, luego condiciona muchas veces esa trayectoria laboral que las personas pueden desarrollar. Entonces, si uno hace una investigación sobre trayectorias laborales, lo que hace es centrar la mirada en lo laboral, pero va articulando el análisis a lo largo del tiempo de ese estudio sobre la trayectoria laboral con la trayectoria educativa y con la trayectoria familiar, por ejemplo. Lo mismo si hacemos una investigación sobre trayectorias políticas, por ejemplo, trayectorias militantes. Lo que podemos ver ahí es, bueno, cuáles fueron los diferentes espacios que estos políticos o estos militantes fueron ocupando, cómo se acercaron a ese grupo político y no a otro, qué historia familiar hay detrás, quizá, y es muy sabido que las personas que se dedican a la cuestión política, bueno, vienen de familias que tuvieron una pertenencia política o vienen de familias apolíticas, y entonces esas personas deciden participar justamente como en rechazo a esa cuestión apolítica que tenía la familia. Y también dependerá de la posición que tenga esa familia en la estructura social, digamos, el vínculo que pueda establecer con ese rol político y esa militancia, ¿sí? Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, trayectorias políticas o trayectorias militantes, también vamos articulando ese estudio de esa cuestión más político-militante a lo largo del tiempo con las relaciones con otras trayectorias familiares, educativas, que pueden estar influenciando o tener un lugar o tener cierto peso en el desarrollo de esa trayectoria política. Una cuestión muy importante también es saber que cuando uno habla de hacer un análisis de trayectorias desde la perspectiva biográfica, no implica necesariamente que tengamos que recuperar todo el tiempo y toda la historia de vida de la persona. ¿Qué etapas de la vida de la persona vamos a recuperar? Tiene que ver necesariamente con el problema de investigación. Si yo quiero analizar el proceso de transición de la juventud a la adultez, voy a tratar de recuperar fundamentalmente esas dos etapas, la etapa de la juventud y la etapa de la adultez de la persona, pero no necesariamente voy a tener que recuperar todos los años de infancia. Por supuesto que cuanto más información tenga mejor, porque me permite comprender más en profundidad, pero en realidad yo tendría que enfocar la mirada en ese periodo que yo quiero estudiar, ¿sí? Entonces, la temporalidad de la recuperación de la trayectoria vital depende del problema de investigación que tenemos.
Bien. Por otro lado, si vemos y pensamos en los estudios con la perspectiva biográfica, podemos señalar que existen, a nivel global, dos tipos de perspectivas. Por un lado están los estudios prospectivos, que son los estudios que permiten recuperar las historias de vida de las personas de manera sucesiva. Es decir, se espera que en los estudios prospectivos uno realiza una investigación en la que realiza una entrevista biográfica con una persona, con un grupo de personas, este año, en este momento, y luego vuelve de manera recurrente a entrevistar a esas mismas personas el año que viene, el año siguiente, o sea, cada un año, cada 2 años, cada 3 años. ¿Cuál es la ventaja de los estudios prospectivos? Bueno, fundamentalmente la memoria, el recuerdo, porque las personas, cuando uno las va a entrevistar y les va a preguntar por su historia de vida laboral, por su historia de vida religiosa, educativa, depende de lo que uno se pregunte, la persona recuerda lo que pasó el último año, los últimos 2 años. Entonces, una de las principales ventajas de hacer esta investigación prospectiva es que uno puede y no pierde información porque las personas recuerdan qué es lo que sucedió en su vida durante ese tiempo. Pero la principal desventaja que tienen los estudios prospectivos es que uno necesita como investigador tener mucho tiempo para hacer la investigación. Porque hacer un estudio, un seguimiento y hacer una entrevista este año y una entrevista el año que viene, bueno, no implica eso hacer un estudio de trayectoria, ¿sí? Para que sea un estudio de trayectoria tiene que tener cierta cantidad de tiempo para poder ver esas articulaciones y tensiones a lo largo del tiempo, como señalábamos. Entonces, los estudios prospectivos, digamos, como desventaja tienen esto, ¿no? De que los investigadores tienen que tener mucho tiempo para hacer la investigación y también tienen que tener recursos para hacer la investigación durante tanto tiempo. Otra de las desventajas que tiene este tipo de estudios es que no es siempre posible volver a entrevistar a la misma persona. Se supone que uno elige, por ejemplo, decir, bueno, voy a empezar con 100 entrevistas biográficas a este grupo en particular. Hace las 100 entrevistas biográficas y al año siguiente, cuando quiere hacer las siguientes 100 entrevistas a las mismas personas, algunas personas están enfermas, algunas personas se mudaron, algunas personas fallecieron, algunas personas no tienen ganas de volver a participar. Entonces, a lo largo del tiempo lo que suele suceder es que uno empieza con una muestra de determinada cantidad de personas en función de los perfiles que decidió para una muestra cualitativa y a lo largo del tiempo esa muestra se va achicando y uno va perdiendo información. Otra de las perspectivas, cuando uno decide que no, digamos, que no tiene recursos, que no tiene tiempos, que no le parece posible hacer una investigación prospectiva que llegue a conocer en profundidad el problema que quiere trabajar, puede realizar lo que se llaman estudios retrospectivos. Los estudios retrospectivos son estudios que parten del presente y miran hacia atrás, como la palabra lo dice. Entonces, la idea es que los estudios retrospectivos, uno realiza una entrevista desde el presente y le pide a la persona que recupere su historia para atrás. Estos estudios son los que habitualmente se realizan en la perspectiva biográfica cualitativa a partir del uso de la técnica de entrevistas biográficas semiestructuradas o entrevistas biográficas narrativas o lo más comúnmente llamadas entrevistas de historia de vida. ¿Sí? Donde la idea es pedirle a la persona que nos cuente su vida a posteriori. ¿Sí? Entonces, la persona nos cuenta su historia de vida y una de las principales ventajas que tiene esta mirada es que uno puede abordar una gran cantidad de tiempo, porque las personas están ahí, porque las personas nos pueden contar su historia y no tenemos que esperar que pase el tiempo para hacer un seguimiento. ¿Cuál es la principal desventaja? Justamente el olvido, porque las personas no se acuerdan necesariamente de todo lo que pasó en su vida. De hecho, si yo les preguntara a ustedes, bueno, cuéntenme su trayectoria laboral y recuerden qué estaban haciendo, no sé, en el 2004, no necesariamente ustedes tienen que conectar y acordarse qué pasaba en el 2004 en su vida, ¿sí? Entonces, esa es una dificultad. Pero es una dificultad que habitualmente se salva porque, digamos, uno no hace un seguimiento año por año, como si fuera una investigación demográfica de curso de vida, sino uno lo que hace es recuperar etapas, momentos, transiciones. Y entonces
y va articulando esos momentos en función de la articulación que hacen las propias personas que narran su vida. Entonces, de esa manera se salda esa desventaja. Pero la principal desventaja de los estudios retrospectivos es que a veces las personas no recuerdan situaciones o eventos que nosotros estamos interesados en que recuerden en función de nuestro problema de investigación. Bien. Luego, otra cuestión que es interesante señalar es la existencia dentro de la perspectiva biográfica de tres estructuras narrativas. Por un lado tenemos las estructuras narrativas llamadas biografías, por otro lado tenemos las estructuras narrativas llamadas autobiografías y finalmente tenemos la estructura narrativa llamada historias de vida. ¿Cuál es la diferencia? Porque en los textos ustedes van a encontrar esas nominaciones, ¿no? Biografías, autobiografías, historias de vida. Hay como una polisemia respecto de la nominación de las estructuras narrativas y también de la técnica de las entrevistas. Ahora después vamos a hablar de las técnicas de las entrevistas. Respecto a las estructuras narrativas, cabe señalar que las biografías son relatos que no van detrás del testimonio subjetivista, es decir, son relatos que no cuentan con la narración de la otra persona. ¿Por qué? Porque esa persona quizás ya no existe, porque es una investigación que se realiza a partir de documentos. Entonces, las biografías son estructuras narrativas que se inscriben dentro de la perspectiva biográfica, pero que no trabajan con la técnica de entrevistas. Ejemplos podemos pensar en todas las biografías sobre los próceres de América Latina, ¿no? Donde los historiadores van recuperando las biografías de Simón Bolívar, de Artigas, de San Martín, tratando de buscar y fundar esa historia biográfica en diferentes documentos históricos, ¿no es cierto? Las autobiografías, en cambio, son estructuras narrativas que tienen la particularidad de ser contadas y pensadas por las personas que narran la historia. Es decir, el objetivo que tiene la autobiografía lo piensa, lo señala el propio autor, sin estar, digamos, orientado en función de una pregunta de investigación. Entonces, cuando el investigador intenta trabajar con esa autobiografía, a veces se encuentra con la dificultad de que no encuentra respuestas a esa pregunta de investigación que tiene, porque no fue una autobiografía escrita en función de esa pregunta de investigación, sino en función de la voluntad de la persona que cuenta su biografía. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Supongamos que yo quisiera hacer una investigación sobre la construcción y transición y crecimiento de el grupo de abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, ¿sí? De esa institución, ¿no? En la institución Abuelas de Plaza de Mayo yo quiero hacer un análisis sobre la construcción y el desarrollo de esa institución. Y la presidenta de esa institución, Estela de Carlotto, decide escribir una autobiografía. Entonces yo puedo utilizar esa autobiografía para construir hacer una recuperación de cómo se construyó esa institución. Ahora bien, si Estela de Carlotto, en vez de contar su experiencia militante, su experiencia de construcción de esa institución a partir de los procesos históricos que vivieron otras abuelas de Plaza de Mayo, si Estela no se concentra en eso, sino en, no sé, contar la historia familiar, porque está pensando en dejar un legado para sus bisnietos o para que un legado interno para la familia, y es posible que esa autobiografía me sirva en parte como investigadora, pero no del todo, porque Estela no estaba pensando en contar en su autobiografía su participación en Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Sí? Entonces es una estructura narrativa interesante que sirve a la investigación en ciencias sociales, pero tiene sus particularidades. Y finalmente tenemos la estructura narrativa de las historias de vida, que las historias de vida sí son historias que son recuperadas por un investigador
que entrevista a una persona, un conjunto de personas en función de su problema de investigación. ¿Y por qué? Porque esas personas tienen una historia vital, una trayectoria vital que se vincula directamente con lo que se está preguntando como investigador. Bien, vamos ahora a las cuestiones técnicas. Decíamos al principio de la clase que por un lado íbamos a desarrollar las cuestiones de la perspectiva y luego íbamos a ver algunas cuestiones técnicas, la técnica de entrevistas biográficas. Como recién decíamos y señalábamos en la Filmina 8, existen estas tres estructuras narrativas, las biografías, la autobiografía y las historias de vida. Esta última estructura narrativa, que las historias de vida, se vinculan directamente con la técnica de historia de vida, porque la técnica de entrevistas biográficas. ¿Por qué? Porque se relacionan directamente, forman parte de esta técnica, ¿sí? Cuando pensamos entonces en la técnica, pensamos en una entrevista biográfica que recupere la historia de vida de las personas, pero esa recuperación de la historia de las personas se desarrolla y relaciona directamente con el problema de investigación. Entonces, si yo me estoy preguntando por las trayectorias laborales de un grupo de trabajadores, seguramente la entrevista que yo voy a hacer, la técnica que voy a utilizar es la técnica de historia de vida o de trayectoria vital. Voy a recuperar a partir de entrevistas esas trayectorias porque me van a permitir a mí comprender las diferentes etapas que transitaron esos trabajadores para tratar de aportar, construir información para responder a mi pregunta de investigación. Entonces, cuando hablamos de esta técnica, que es la técnica de entrevistas biográficas que se inscribe en el marco de la perspectiva biográfica, podemos hablar de dos tipos distintos de entrevista. Podemos hablar de la entrevista biográfica semiestructurada y podemos hablar de la entrevista biográfica narrativa. A ver, primero una aclaración. Es posible que en los textos encuentren, como decíamos anteriormente, una polisemia de conceptos. Cuando hablamos de entrevistas biográficas, podemos estar, esas entrevistas biográficas pueden ser nominadas relatos de vida, historias de vida, entrevistas biográfico-narrativas, entrevistas biográficas semiestructuradas, etcétera, etcétera. Lo que me interesa a mí señalar es que más allá de esa polisemia de nominaciones de la técnica de entrevista, es importante saber que existe, que hay una diferencia central entre hacer lo que se llama una entrevista biográfica semiestructurada y de una entrevista biográfica narrativa. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo pienso en una entrevista biográfica semiestructurada, pienso en el desarrollo de una entrevista en la que yo, investigador, investigadora, construyo una guía de preguntas para hacer la entrevista a la persona, en la que incorporo desde mi propio mundo de representaciones la temporalidad del otro. Es decir, yo hago una investigación, recorto un problema de investigación, hago búsquedas bibliográficas, hago una selección, de la muestra y voy a comenzar el campo. Entonces, para comenzar el campo, voy a hacer entrevistas semiestructuradas, biográficas semiestructuradas. Entonces, pienso, ¿cuáles son los tiempos de esa historia de vida? Y supongamos que nosotros vamos a decir, es una investigación sobre la transición de la juventud a la adultez, y entonces tengo dos tiempos, la juventud y la adultez. Obviamente en mi investigación y en mi marco conceptual voy a tener que conceptualizar qué es lo que yo voy a definir como transición de la juventud a la adultez. Pero supongamos que eso ya lo tenemos recortado y pensamos en la entrevista propiamente dicha. Entonces pensamos preguntas de la trayectoria educativa, por ejemplo, en la juventud. Y luego pensamos preguntas sobre la trayectoria educativa en la adultez. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad de este tipo de entrevista biográfica semiestructurada basada en un guión? Es que esa temporalidad la estoy construyendo yo, como investigador, desde mi propio mundo de representaciones. El problema es que quizás el otro que yo voy a entrevistar o la otra persona que yo voy a entrevistar no necesariamente representa su vida en ese tiempo. Por ejemplo, supongamos que vamos a trabajar con sectores populares o sectores vulnerables y quizás las personas de ese grupo te dicen, no, en realidad yo
la juventud la pasé muy rápido, porque pasé de la infancia a tener responsabilidades familiares, a tener hijos, a tener que trabajar, y entonces hay un salto ahí entre esa posibilidad de tener esa temporalidad que en mi historia personal no existe. Entonces, el problema con digamos, con el guión de entrevistas y con la entrevista biográfica semiestructurada es esto, es imponerle al otro una temporalidad que no necesariamente es la temporalidad que el otro vive y con la que representa su propia trayectoria vital. El otro tipo de entrevista, que es la entrevista biográfica o narrativa, no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque se parte de la idea que se le pide al otro que nos narre su trayectoria educativa. Entonces la persona nos cuenta, sin un guión de preguntas ni de pautas sobre lo que tiene que decir, nos cuenta libremente, de manera abierta, su trayectoria educativa. Y luego el investigador lo que hace es recuperar algunas dimensiones que la persona entrevistada no contó, porque le interesan en particular. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Que no necesariamente todas las personas tienen capacidad narrativa para contarnos su historia. Entonces uno le dice, bueno, hagamos una entrevista biográfica, contame tu historia de vida educativa, y la persona la resume en 5 minutos. Eso no es hacer una entrevista de historia de vida. Entonces, si nosotros nos encontramos frente a la situación de que la persona no tiene capacidad narrativa, o no considera, a veces sucede que la persona dice, pero yo no soy importante, soy una persona común que hizo una trayectoria educativa como cualquier otra, y la resume en 2 minutos. Entonces, el investigador ahí tiene un desafío, que es el desafío de poder recuperar la trayectoria educativa de esa persona en función de sus propias preguntas, de su propio marco teórico, de lo que quiere, desentrañar para poder responder a esa pregunta de investigación. Entonces, frente a esa situación, el investigador, ¿qué hace? Puede recurrir a el guión de entrevista biográfica semiestructurada. Entonces, la recomendación siempre es, uno no sabe qué se va a encontrar cuando va a hacer la entrevista. Ojalá tengamos la suerte de poder hacer una entrevista biográfico-narrativa en la que nosotros no le impongamos al otro nuestras representaciones temporales, pero no sabemos si es posible. Y frente a la situación de hacer una entrevista de 2 minutos, o poder hacer una entrevista en la que uno tiene un guión propio, pero también ese guión propio, cuando uno lo pone, a trabajar y lo empieza a desplegar en el marco de la trayectoria, las personas también van contando, entonces también ahí, uno puede ir trabajando desde ese lugar, una desnaturalización de las temporalidades que uno originalmente como investigadora tenía. Entonces, desde ese lugar uno puede retrabajar esta cuestión de la dificultad que a veces tenemos para recuperar o trabajar con entrevistas biográficos narrativas. Otro de los problemas de las entrevistas biográfico narrativas es que después, para el análisis, si las personas hablan de cosas muy distintas, es difícil poder analizarlas, porque uno tiene que tener elementos comunes para poder, decir algo respecto del grupo que entrevistó. Entonces, hay diferentes estrategias que uno puede ir desarrollando, y cuando la investigadora va pensando y va construyendo la investigación y analíticamente va también pensando algunas cuestiones, las va a ir revisando y va tratando en las entrevistas biográficas sucesivas que va haciendo con otras personas, va tratando de reponer esas cuestiones como para que las personas hablen y desarrollen esas cuestiones. Bien. Para ir cerrando entonces, podemos hablar de que la entrevista biográfica, en líneas generales, puede ser pensada como en 3 etapas. Vamos a desarrollar únicamente 2 etapas de la entrevista, de la entrevista biográfica, porque la última etapa, que es la etapa de análisis e interpretación, la vamos a ver en otra clase. Entonces, si pensamos en las etapas de la entrevista biográfica, como muestra el slide número 10, podemos pensar en la etapa de preparación de la entrevista y en la etapa de la entrevista propiamente dicha. Cuando pensamos en la etapa de preparación de la entrevista, en primer lugar hay que saber y recuperar
la importancia que tiene trabajar con lo que se llaman los o las informantes clave. Es decir, nosotros cuando hacemos una investigación de trayectorias vitales, habitualmente queremos recuperar las trayectorias vitales de las personas o del grupo que vamos a trabajar. Pero para acceder a ese grupo muchas veces necesitamos pedirle a alguien que nos lo presente, nos deje entrar a una institución, y entonces esas personas son las personas que nos aportan información o que nos brindan acceso. Muchas veces algunos autores hablan que son los porteros de nuestra investigación y que son llamados informantes clave. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio sobre trayectorias educativas de jóvenes de sectores vulnerables y decidimos y tenemos acceso y podemos hacer esa investigación en una escuela, la maestra o la preceptora o la coordinadora de la escuela serán informantes claves. Nosotros no queremos recuperar su trayectoria vital, no nos interesa porque no forma parte de nuestro problema de investigación. Pero sí, hablar con esa persona, tener contacto con esas personas nos permite tener acceso al campo, es decir, que tener acceso a los jóvenes, que nos presente a los jóvenes, que nos cuente un poco de las historias de vida que ya sabe de esos jóvenes, digamos. Entonces esas personas, que pueden ser la preceptora, la coordinadora, la maestra, se transforman en los informantes claves. Siempre en una investigación es importante tener informantes claves porque nos brindan información que no le podemos preguntar directamente a las personas que vamos a entrevistar. Y luego, en la etapa de preparación de la entrevista biográfica, es importante considerar que uno necesita negociar algunas cuestiones. Por un lado, la finalidad de la investigación. Uno le tiene que decir al otro para qué lo está entrevistando. Explicarle que está haciendo una investigación para hacer una tesis, para hacer un artículo, para hacer un libro, y también explicarle que eso que se va a decir en la entrevista puede ser utilizada para hacer alguna publicación o algún material, video de difusión, etc. Junto a eso es importante aclararle que todo es anónimo, o sea, que a nosotros no vamos a nombrarlo con nombre y apellido a la persona, porque no nos importa el nombre y el apellido, nos importa que esa persona forma parte del grupo sobre el que queremos hacer las entrevistas para contestar nuestro problema de investigación. Y también es muy importante señalarles que vamos a camuflar las situaciones y las instituciones. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un trabajo sobre, no sé, trayectorias directivas en el trabajo, y voy a hacer entrevistas a los directores de área, y en la fábrica en la que voy a hacer la investigación hay 2 directores de área, seguramente va a ser claro quiénes son esas personas. Entonces, yo no voy a decir que trabajé en la empresa tal, con los directores de área tales, sino voy a decir que trabajé con directores de área de empresa, si fuera una empresa de ropa de trabajo, directores de área de una empresa textil. Entonces, uno ahí no sabe qué empresa textil y entonces no está señalando quién es. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces en las entrevistas las personas manifiestan su malestar con la situación laboral o con la situación educativa, y entonces un poco la idea es proteger a esas personas que nos están brindando su tiempo y nos están aportando información. Otra cosa importante es el registro, ¿sí? De explicarle a la persona que la entrevista va a ser grabada. Si la persona sabe que nosotros vamos a trabajar con un grabador digital o con un celular y que vamos a ir a hacer la entrevista y que eso va a servir únicamente para que podamos tener un diálogo sin estar escribiendo todo lo que nos está diciendo, la persona va preparada para tener el grabador en la mesa o en donde se haga la entrevista, y eso no va a generar desde el principio reactividad, es decir, que la persona cambie o cuide lo que dice porque está el grabador, porque ya de antemano sabía que iba a ser grabado. Luego está la cuestión de la compensación, es decir, si yo tengo posibilidad de ofrecerle a cambio de la entrevista algo a la persona. Cuando digo algo, puede ser algo en términos monetarios o puede ser algo en términos materiales, y eso dependerá mucho de, primero, las cuestiones éticas que tenga el investigador y, por otro lado, las cuestiones económicas y las posibilidades que tienen. Cuando digo cuestiones éticas, porque es por esta cosa de no generar con el entrevistado una relación, digamos, mercantil, ¿no es cierto? Y que la persona se vea invitada a decir o a
a contestar en función de lo que yo le pregunto y que piensa que yo quiero que le diga, porque le estoy pagando la entrevista, ¿no? Como que todo eso se trata de evitar. Entonces muchas veces se les lleva un obsequio, o si después de en la entrevista surgió que hay una necesidad, se trata de ayudar o colaborar en ese sentido. Y finalmente está la cuestión de la posible publicación del material, ¿no? Hoy decíamos algo de esto respecto del uso de la información, ¿no? Bueno, esa información que se construye en esa entrevista puede ser utilizada para alguna publicación en una revista, en un libro, etc. Y la segunda fase de la entrevista biográfica es lo que podemos llamar la entrevista biográfica propiamente dicha. La entrevista biográfica propiamente dicha tiene, una particularidad, es que en realidad no es una sola entrevista. Cuando hacemos entrevistas biográficas podemos hacer 2 o 3 entrevistas. Lo importante o lo fundamental es que en la primera entrevista la persona que es entrevistada o que va a narrar su historia pueda hacer una recuperación lo más detallada posible y también que pueda ir haciendo como una especie de registro cronológico de etapas. Es decir, que pueda ir recuperando en esa narración diferentes momentos e historias en su vida, como para poder ir conociendo cuáles son las grandes etapas de esa trayectoria. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el marco de la perspectiva biográfica que recupere y se centra en la cuestión temporal. Entonces, las diferentes etapas de esa trayectoria vital es importante que sea recuperada y es importante que la persona que narra su historia nos diga, bueno, al principio yo tal cosa, no, bueno, cuando fui al secundario, cuando fui a la universidad, eso fue una trayectoria educativa, ¿no? No está hablando de la infancia, de la juventud, de la adultez, sino está hablando de la etapa de la primaria, la etapa de la escuela secundaria, la etapa de la universidad. Son etapas distintas y las está mencionando. Y luego, cuando vuelvo a hacer una segunda entrevista, la idea es que cuando hago la primera entrevista, desgrabo la entrevista, la escucho, la conozco, y trato de volver a hacer otra entrevista, pero sobre todo para profundizar en algunas cuestiones que se mencionaron en la primera entrevista, pero que no fueron desarrolladas por una cuestión de tiempo. Tiempo. ¿Cuánto tiempo es recomendable una entrevista biográfica? Y entre 40 minutos y 1 hora y media. No más que eso, porque después la gente se cansa y empieza a repetir una y otra vez cuestiones que ya dijo y que no van, entonces no va, no sirve para construir información de manera articulada y comunicacional entre las dos personas que están trabajando en esa entrevista, ¿no? Entre la persona que entrevista y la persona que es entrevistada. Entonces también es importante entonces que en la primera entrevista, tanto la primera entrevista como la segunda entrevista, donde lo que se hace es una ampliación del cuadro general o una profundización de algunas cuestiones, la extensión no sea mucho más que eso. Y finalmente podemos señalar que una vez que tenemos la entrevista realizada, hay que hacer una transcripción. Y que esa transcripción es una transcripción literal. ¿Qué quiero decir con esto? Que se desgraba absolutamente todo lo que se dice en la entrevista. No importa si la persona empezó a hablar y derivó en un tema que a nosotros no nos importa. ¿Por qué? Porque si yo después de esa entrevista hago 20 entrevistas más y me encuentro con que ese tema que la primera persona comentaba aparece de manera recurrente en las otras entrevistas, bueno, es un tema que evidentemente está movilizando a esa gente y quizá nos permite explicar algo de esas trayectorias. Entonces, por eso es importante siempre desgrabar de manera literal todas las entrevistas. Y luego, otra cosa importante para señalar antes de cerrar, es esta cuestión de que es importante recoger cuando uno desgraba las pausas, los silencios, los énfasis, porque muchas veces, a veces cuando hacemos preguntas, podemos encontrarnos con que hacemos una pregunta y la persona hace un silencio, piensa o digamos, entona más, afirma o habla más bajo. Y todos esos elementos que se llaman elementos paralingüísticos después pueden ser interesantes recuperar. ¿Por qué? Porque si yo frente a una pregunta me encuentro con que todos los entrevistados se angustian, hacen silencio, piden cortar la entrevista, es que hay un elemento ahí que tiene que ser recuperado porque está sucediendo algo y que puede explicar en parte algo de la trayectoria que estamos recuperando. Por eso es importante, no sé, por ejemplo, cuando pensamos en silencio, armemos
un conjunto de elementos paralingüísticos y pongamos, bueno, cuando habla de silencio voy a poner 3 puntos. Cuando sube la voz pongo signo de interrogación y así, ¿no? Entonces voy construyendo mi propio marco de elementos paralingüísticos que me permiten a mí saber que las personas hablaron más fuerte, estuvieron angustiadas, se rieron, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí la clase de perspectiva biográfica. Espero que haya sido clara y cualquier cosa nos vemos en el foro y discutimos en el foro lo que sea necesario. Muchas gracias.